Miércoles 10 de julio, ¿cómo está? Muy buenos días, esto es Senado Noticias. En su edición AM, cuando son las 10 en punto, revisamos el acontecer legislativo de esta jornada, actividades de comisiones, la sala de sesiones como es habitual y también revisar lo que se está hablando en los diversos portales informativos, una revisión de la pauta de actualidad. Nos vamos a detener de inmediato en Twitter porque hay varios temas que se están hablando hasta hora de la mañana. Uno de ellos es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados en la tarde con el proyecto de admisión justa. Es trending topic a esta hora de la mañana en nuestro país en Twitter. Está hablando, por ejemplo, el senador Felipe Arboe, admisión justa o ley machuca no sería necesaria si de una vez por todas, dice, nos sentamos como país y acordamos mejorar la calidad de educación en Chile. Esa debe ser la prioridad. El resto es discusión de al margen que perpetuará la desigualdad. También hay opiniones de los diputados. En definitiva, lo que sucedió en la jornada de ayer, que se rechazó por la Cámara de Diputados este proyecto de admisión justa. De esta manera, el gobierno tendrá que esperar un año para presentar un proyecto similar o alguna otra iniciativa en el área, pero tendrá que esperar un lapso de un año ya que fue rechazado en este último trámite de la Cámara de Diputados. Una información del momento que ha generado diversas reacciones en redes sociales. Nos vamos a detener también en el ámbito económico con EMOL, porque hoy comienza una movilización bastante importante del sindicato de Walmart. Estamos viendo ya el titular de EMOL, porque serán 17.000 trabajadores movilizados, más de 139 locales cerrados por esta paralización que comenzó anoche a las 0 horas. Se dio inicio a este paro luego que fracasaran todo tipo de negociaciones entre las partes involucradas. Finalmente se genera esta paralización que piden, un reajuste salarial del 4% ante la multifuncionalidad de sus operaciones, sumándose a un bono por esta movilización. Recuerde usted que ahí en Walmart están involucrados Hiperlíder, el Líder Express, Acuenta y Comercial Mayorista. Los demás van a estar funcionando a media máquina, han dicho así la empresa. Estos trabajadores es una paralización indefinida hasta que lleguen a una negociación para que usted tome las precauciones del caso. También vamos a detenernos en otras áreas económicas que tienen relación con el crecimiento de nuestro país. Expertos reducen expectativas sobre el crecimiento en Chile para este año a 2,8%. Así lo mostró la encuesta de expectativas económicas desarrollada por el Banco Central, nos informa Cooperativa. Expertos de esta institución redujeron la previsión del crecimiento para este año 2,8%. Esta encuesta, la mayor parte de los consultados considera que esta caída en la proyección es considerable para el PIB. La víspera de que el gobierno también corrigió la baja de su proyección de crecimiento en la jornada de ayer a 3,2%. Se da con esta encuesta qué pasará en el segundo semestre. Estaremos atentos a un nuevo informe del Banco Central. Sin embargo, las expectativas están en ese rango, 2,8 a 3,2%, que influye varios temas, entre ellos el aspecto minero y comercial. Finalmente, nos vamos a detener en Radio Bio Bio porque hoy hay una jornada clave para el paro docente que va a votar y definir el futuro de esta movilización. Hoy los profesores se van a reunir y a lo largo también de todo el país van a decidir si van a continuar o no con esta movilización y si van a aceptar la propuesta en definitiva del gobierno tras 6 semanas de paralización. La mayoría de los profesores a lo largo del país salió a reiterar su postura de bajarse de este paro. Sin embargo, tiene que haber una votación a nivel nacional. Hay propuestas que entregó el Ejecutivo, por ejemplo, un bono trimestral de 45.000 pesos a las educadoras diferenciales. Entre sus argumentos, el magisterio apeló a la valoración positiva que ha tenido con el acercamiento tanto de la ciudadanía y el diálogo con el gobierno, asunto que tendrá que resolverse durante esta jornada clave para saber si vuelven a clases o no los profesores, si se retoman así las clases. También ya se acercan las vacaciones de invierno, así que será una jornada sin duda clave para los docentes. Nos vamos a esta hora de la mañana, cuando se espera para nuestra región 15 grados como máxima con nubosidad parcial. Hay neblina hasta ahora
Queremos revisar lo que se viene para la sala de sesiones. Tenemos jornada día miércoles, hay diversos proyectos de ley en tabla, se lo vamos a preguntar todos los detalles a nuestro periodista Cristian Reyes. Ayer al menos tuvimos una sesión bastante importante. Se vieron proyectos, por ejemplo, el despacho de la ley Uber que se aprobó en general, o esta más conocida como sobre las aplicaciones de transporte móvil. Cristian, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo te va, esta vez? Sí, no le digan Uber porque decían que es personalizar en una sola firma. Exacto. En realidad lo que es para todas las aplicaciones, al menos de transporte, porque tuvo un voto en contra, recordemos, porque el senador García Huidobro habla de que es momento también de hablar de regular otras aplicaciones, por ejemplo, de pedidos o de comida, etcétera. Esto se agrandó. Así es, pero fue bastante productiva, como tú bien dices, la jornada del día de ayer, modificando un poco el orden que teníamos de la tabla, proyectos que quedaron, por ejemplo, para el día de hoy, bienestar animal, entre otros, la internación de menores, y sin duda vamos a tener un eje el día de hoy que tiene que ver con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, y vamos a estar atentos también a otros cambios. Te propongo que revisemos de inmediato la jornada de este miércoles 10 de julio de 2019, en sesión 32, ya 32ª de la actual legislatura, que, claro, como te estaba comentando, básicamente va a tener ese eje, este financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, lo que se ha conocido como el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que claro, pasó por la Comisión de Defensa, tuvo un doble trámite en la Comisión de Defensa, dado que en la Comisión de Hacienda no había acuerdo de tramitar este proyecto mientras esta ley no estuvieran definidos ciertos montos de aporte mínimo. Este es un tema que el día de hoy debería ocupar al menos gran parte de la sala de sesiones. No obstante, hay dos materias que quedaron pendientes de ayer, que por supuesto vamos a recordarles una vez más. Se trata de bienestar animal, esta generalidad un poco para cambiar el Código Civil, pero que tiene ciertas complejidades a propósito de lo que puede significar a niveles productivos, y también internación de menores para tratar de poner mejores condiciones al momento de pensar en los menores de edad que van a dar a centros de internación provisoria. Eso es al menos lo que nos depara esta jornada. Si comenzamos a ver el orden que te estaba mencionando, claro, financiamiento de las Fuerzas Armadas es algo que ya viene tramitándose hace bastante rato, está en segundo trámite particular, pero ese segundo trámite particular tuvo un doble trance, podríamos decir, por la Comisión de Hacienda específicamente, porque la Comisión de Hacienda fue la encargada de avanzar en este proyecto en la medida que la Comisión de Defensa fue la encargada de avanzar en este proyecto en la medida que la Comisión de Hacienda no tenía acuerdo siquiera para ver la iniciativa mientras llegaran esas condiciones. Hablamos del tema de los pisos mínimos. Esto tiene que ver con el fondo plurianual, establecer diferencias entre lo que tiene que ver con el financiamiento de las actividades generales y el de las capacidades estratégicas. También está el fondo de contingencia. Se sacó eso de las compras de oportunidad, que era algo que también generaba ruido entre los senadores, y finalmente se llega a un acuerdo con modificaciones incluso que ha hecho Hacienda. Por ejemplo, Hacienda, es bastante interesante, optó por dejar que el 10% de Codelco, que se entregaba bajo lo que conocemos como ley reservada del cobre, se siga entregando por al menos 10 años, lo que es algo bastante importante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no va a llegar directamente a las Fuerzas Armadas, sino que va a llegar al Tesoro Público. Ya, eso establece una diferencia claramente tal, y es propio de la Comisión de Hacienda. Y hay que recordar también que el tema de los gastos reservados, que también fue una piedra de tope durante bastante tiempo en esta tramitación, al igual como pasa en otros proyectos de ley relacionados, todo lo de gastos reservados se está dejando para un proyecto específico que el Ejecutivo va a enviar en esa materia. Entonces, eso también ayudó un poco a agilizar el debate de esta iniciativa de ley, como te decía, con el fondo de contingencia, que es para casos más bien, como lo dice su nombre, relevantes en cuanto a lo contingente, catástrofes, emergencias, donde muchas veces todavía se está aclarando el rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en materia de la nueva oficina de emergencia, y también el de financiamiento general, que va a ser mediante presupuesto de la Nación. Pero los ejes son tres. Básicamente, los ejes son el financiamiento plurianual, que establece un periodo sin cambios de 4 años, donde se legisla luego el quinto, y cuando está el quinto se legisla el sexto. Entonces siempre va a haber un periodo estable de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Otro que tiene que ver con el financiamiento estable que te mencionaba, y el control democrático, la cuenta ante el Congreso Nacional de las decisiones que se están tomando en materia de financiamiento. Ya habían figuras como el libro de la Defensa Nacional y otras más, pero aquí derechamente con un secreto por medio también, para que los parlamentarios que van a ser testigos de esta declaración anual, no hay ciertos protocolos en materia de defensa que son más o menos sensibles. Entonces, también que se cumplan esas directrices. Ese es un cambio bastante importante, Cristian, de transparencia y probidad de las Fuerzas Armadas, porque una cosa es el financiamiento, y que harta polémica ha generado. Se han conocido casos, por ejemplo, el general Retiro Oviedo, ¿qué se hacía con esta plata? Porque todos se preguntaban qué se hacía con este dinero. Bueno, hay casos donde se mal utilizó, pero por eso y por otros casos también se quiere regular y legislar. Pero otra cosa es
transparentar estas cifras, transparentar los gastos, en qué se está ocupando anualmente. Así que esa área también es muy importante. Acaba todo vinculado, es decirle a la gente que no se puede legislar sobre una cosa sin tomar en cuenta otra muchas veces. Por eso que los gastos reservados va a ser muy importante, que a propósito de lo que pasó con el general Oviedo, que tampoco no es que se echara la plata al bolsillo, sino que tomaba fondo de plata de dinero reservado y lo mandaba, por ejemplo, para pintar, remodelar una sede del ejército o mandaba regalos. Esas son cosas que claramente no tienen el fin último. Exacto. Para el cual fueron concebidos. Es un tema que ha generado distintas lecturas. Por ejemplo, estos recursos que iban a Defensa Nacional también van a ayudar a disminuir el déficit fiscal yendo al Tesoro Público. Es bastante importante. Y también estas utilidades de Codelco, después de que se cumplan esos 10 años, ya el año 11 van a quedar en Codelco, lo cual también es bastante importante si consideramos también que es una empresa que necesita ser competitiva, exacto, necesita tener sus arcas saneadas, y que hemos tenido frases tan desafortunadas como que los trabajadores chilenos trabajan menos que, no sé, los peruanos, lo dijo el mismo directivo de Codelco. Entonces, ese tipo de decisiones quizás a largo plazo van a ser muy fundamentales en este tema que el día de hoy puede dar un paso importante. Ingresó por la Cámara de Diputados, por lo tanto, cumpliendo el segundo trámite, iría con estos cambios que se han introducido de vuelta a la Cámara de Diputados para ver si son aprobados. Pasamos rápidamente a ver otro tema con las imágenes que revisamos también el día de ayer, lo que tiene que ver con animales de compañía. Un poco recordarles que este proyecto de ley, básicamente, con la introducción que se hizo acá en el Senado, propone que se les califique de seres sintientes, con emociones, con sujetos a nuestro comportamiento también, al de los animales. Pero claro, nosotros pensamos, lo decíamos ayer, la ley Cholito, en cosas que son bastante más cotidianas, pero bienestar animal, hablamos de una generalidad que puede ser... podía acarrear algunos problemas o complejidades al momento de las productoras en masa a propósito de carne de vacuno, de ave y otros. Eso, por ejemplo. Así que vamos a estar muy atentos también a este tema que está en el segundo lugar para el día de hoy. Seguramente el tema de las Fuerzas Armadas va a agrupar gran parte de la sala del día de hoy, pero este tema, así como también el de la internación de menores, pueden ser vistos igualmente, así que vamos a estar muy atentos con este tema de los animales, el bienestar animal, y mucho ojo, porque también está a la espera, se votaron 14 proyectos de acuerdo la semana pasada, pero uno que estuvieron cubriendo nuestros compañeros por estos días que tiene que ver con el cine chileno. Esta posibilidad de parte de la mesa del Senado, hay un proyecto de acuerdo que ya está firmado, de hecho el senador Alfonso Durresti lo ha subido a sus redes sociales, una veintena de senadores, para que se repongan los fondos. Básicamente de distribución, hemos tenido galardones como nunca en el último tiempo al cine chileno, a los cortometrajes, entre otros, y la idea de los senadores podría ser puesto en votación esto el día de hoy para que se repongan los dineros a través de Banco Estado, Hacienda, esta petición que hizo el Ejecutivo en su momento. Y lo otro, María Angélica Repeto, todo el mundo pendiente de aquello, tú lo estabas viendo ahí, los anexos que estaban en los medios a propósito de la actualidad, salió sin despacho, salió sin consenso el informe despachado. Acuerdo, en definitiva, se entrega una opinión de los senadores, pero fueron opiniones divididas ahí. Ahí está primando la abstención en estos momentos. Exacto. Entonces, ese informe debería llegar a la sala. Debería darse cuenta hoy. Debería darse cuenta. Si es que no se da cuenta, ya quedaría para la próxima semana, pero ayer por lo menos nos quedamos esperando en la cuenta ahí y no hubo mención de aquello. Así que eso podría acontecer el día de hoy. De todo esto y más, las voces también que habitualmente revisamos antes de estos proyectos, todo eso a partir de las 4 de la tarde. Sí, y un tema, Cristian, también que sucedió ayer en la sala para consignarlo, es la urgencia que se le designó al proyecto sobre máquinas de azar, que va a tener suma urgencia, así que también puede ser tema la próxima semana. Y de hecho, semana. Nuestro compañero estuvo hablando con Luz Ebensperger, que además es una de las parlamentarias que ha estado más activas en este tema. Perfecto, Cristian. Gracias por toda la información sobre la sala de sesiones. Que tengas una excelente jornada de día miércoles. Vamos a revisar las comisiones, ¿les parece? Ya las comenzamos a ver, las que destacamos como siempre en Senado Noticias AM. La Comisión de Constitución hoy retoma a las 10:30 horas el proyecto sobre el debate de la ley corta antiterrorista. Está citado el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Estaremos atentos si hay novedades. Sigue las audiencias en esta materia. Educación. En unos minutos más, el proyecto que prohíbe informar deudas contraídas en educación o la ley Sindicom en educación. También la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género a partir de las 15 horas, proyecto que modifica el Código Penal en materia de femicidio, conocida más como la ley Gabriela. Importantes proyectos de ley que destacamos a esta hora de la mañana en Senado Noticias.
Vamos a retomar el contacto con sesión de comisiones, qué instancias legislativas ya se vienen. Usted las puede conocer a través de nuestra señal principal, pero otras por streaming por tv.senado.cl. Retomamos el contacto con nuestra periodista Valeria Cabello. Nosotros nos despedimos por nuestra parte.